Te contaré la historia de un nombre que es un murmullo en la Biblia, una sombra apenas visible en el crepúsculo de Roma, pero cuya vida fue el ancla invisible de la primera gran comunidad cristiana. La de Hermas, el hermano olvidado, el hombre cuyo simple saludo en las Escrituras nos revela la hermandad en Cristo en su forma más pura y peligrosa. Desde mi posición en el trono de la gracia, te muestro el pergamino de la Epístola a los Romanos, el capítulo 16, una lista que no es un simple apéndice, sino el acto más íntimo y profundo del apóstol Pablo. En esa lista de 26 saludos personales, entre gigantes como Priscila y Aquila, y nobles como Erasto, aparece un grupo humilde, mencionado en Romanos capítulo 16 versículo 14. Casi al final, como un susurro final, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Aquí reside la importancia de los saludos en las epístolas de Pablo. No son meras cortesías sociales, sino el reconocimiento apostólico de la diversidad de colaboradores en la Iglesia y el establecimiento de un juramento escondido de lealtad y amor entre la cabeza de la misión y el cuerpo en la diáspora. Cada nombre en esa lista es una vida, una casa, un ministerio, una célula de fe bajo el yugo de César. Y Hermas, cuyo nombre en latín significa mercurio o mensajero de la velocidad, era uno de esos pilares silenciosos. Hermas era la encarnación del cristiano común, el siervo que jamás predicaría ante multitudes, pero sin cuya perseverancia la Iglesia de Roma habría colapsado. Sobre él pendía la maldición silenciosa de la oscuridad, el destino de ser un nombre de 4 letras que la historia olvidaría en favor de Pedro o Pablo. Pero el favor de Dios no se mide por la fama del púlpito, sino por la fidelidad en el servicio, y Pablo lo sabía. Al nombrarlo, Pablo lo elevó al libro de la vida, asegurando su inmortalidad profética. ¿Quién era Hermas? Su nombre es griego-romano, común entre los esclavos o libertos de la vasta red social de Roma. No era un noble como Erasto, ni un líder intelectual como Priscila, pero su casa, junto con la de sus compañeros de saludo, era probablemente una de las iglesias domésticas clandestinas donde se reunían los creyentes. En el corazón del imperio, donde la fe cristiana era considerada una superstición subversiva, Hermas representaba la conexión de los nombres bíblicos con la vida real. La fe no era para los héroes mitológicos, sino para el esclavo que servía la cena y el liberto que tejía cestas. La diversidad de colaboradores en la iglesia en ese pequeño grupo es épica y trascendental. Asíncrito, Flegonte, Patrobas, Hermas y Hermes. 5 hombres, todos ellos etiquetados juntos, probablemente porque pertenecían a la misma célula de adoración o trabajaban juntos. Su unión era la prueba viviente de la hermandad en Cristo, una fraternidad que rompía las barreras más férreas de la sociedad romana. La barrera de la clase social, la de la riqueza y la de la etnia. Esta conexión profética con Jesús en la vida de Hermas es profunda. El Maestro había dicho que el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Mateo capítulo 20 versículo 26. Hermas, con su nombre de mensajero, no llevaba cartas de César, sino el Espíritu de Cristo en sus acciones diarias. Su ministerio no estaba en las sinagogas, sino en la calle y en la oscuridad de las catacumbas o las casas alquiladas. Él era el hombre de la presencia, el que se aseguraba de que los débiles fueran visitados y los perseguidos fueran alimentados. Él era la esencia de la hermandad en Cristo. Y aunque la Biblia no nos da más detalles de su vida que ese simple saludo, la profundidad de ese reconocimiento apostólico nos obliga a buscar los hechos muy épicos y desconocidos que nadie se atreve a contar. Paul no saluda a cualquiera, saluda a aquellos que han compartido su sufrimiento, su riesgo y su visión. Hermas era, por necesidad y fidelidad, un hombre de confianza en la capital del imperio, un enlace vital en la cadena de comunicación de la iglesia primitiva. Su vida era una constante travesía entre la ley romana que lo despreciaba y la ley de Cristo que lo valoraba infinitamente. Y si te has preguntado cómo la fe sobrevivió y prosperó en la boca del león, en la propia Roma, y si te atreves a conocer el poder del siervo olvidado, el
Hermano, olvidado en Roma, entonces es tu momento de unirte a la verdad innegable. Dale me gusta ahora mismo a este vídeo que honra a los héroes desconocidos. Y, más esencial que nunca, suscríbete a nuestro canal. Tienes que quedarte hasta el final para desvelar un hecho muy épico y desconocido de la tradición eclesiástica. El misterioso vínculo de Hermas con un libro profético del siglo II y el mensaje para la iglesia primitiva que lleva su nombre. Aquí exploramos todos los temas de la Biblia, desde la importancia de los saludos en las epístolas de Pablo hasta la conexión profética con Jesús en la vida del más humilde. Únete a la legión de buscadores de la verdad. La diversidad de colaboradores en la iglesia en Roma era un microcosmos de la gracia. Los saludos de Pablo no solo eran un acto de amor, sino una estrategia para tejer la unidad. Hermas, Patrobas, Flegonte. Estos nombres resonaban en las calles empedradas de la capital. Eran parte de la vasta maquinaria de la urbe, hombres que, a pesar de la maldición silenciosa de su origen humilde, se atrevieron a reunirse en secreto para proclamar a un rey crucificado. La conexión de los nombres bíblicos con la vida real se hace tangible en su sencillez. Hermas y Hermes eran nombres tan comunes como Juan o Pedro en Judea, lo que subraya un hecho muy épico y desconocido. La iglesia primitiva no fue construida por élites, sino por los anónimos de la sociedad. El favor de Dios se posó sobre los humildes, usando sus casas y sus vidas sencillas para cimentar la fe en el corazón del imperio que intentaría destruirla. La importancia de los saludos en las epístolas de Pablo va más allá de la lista. Es un acto de hermandad en Cristo que legitima el ministerio de laicos comunes. En Roma, donde el estatus lo era todo, Pablo, un apóstol con ciudadanía romana y educación helenística, se inclinaba para honrar a estos hombres, probablemente esclavos. Él estaba invirtiendo la pirámide social de Roma, usando su autoridad para decir, estos son tan importantes para el reino como yo. Este reconocimiento era el juramento escondido de la igualdad ante la cruz. Imagina la escena. La epístola a los romanos, el documento teológico más profundo de la historia, llega a Roma, probablemente transportada por Febe. Se lee en voz alta, en la penumbra de una casa-iglesia. Los nombres se pronuncian. Y cuando se nombra a Hermas, a Síncrito y los demás, su corazón se infla. El apóstol nunca los ha conocido en persona, pero los conoce por el Espíritu. Este es un hecho muy épico y trascendental. La prueba de que la iglesia era una red orgánica de amor y conocimiento mutuo, más allá de la geografía. La conexión profética con Jesús es que el Señor mismo prometió que un vaso de agua dado en su nombre no perdería su recompensa. Hermas, en su sencillez, estaba dando el equivalente a ese vaso de agua a los hermanos que llegaban o que necesitaban esconderse de la persecución. Él era el engranaje esencial, el lubricante de la hermandad en Cristo que permitía que la rueda de la misión girara. Su fe se manifestaba en la hospitalidad y la discreción, virtudes que eran cuestión de vida o muerte bajo el reinado de Claudio o Nerón. El mensaje para la iglesia primitiva que emana de Hermas es la de la perseverancia en lo pequeño. La Biblia no quiere que sepas de él a través de hazañas militares o sermones majestuosos. Ella prefiere que lo conozcas como un hermano simple y confiable. Es una lección vital. La base de la fe es la fidelidad silenciosa. Los grandes milagros se sostienen sobre la lealtad diaria de hombres como Hermas. Profundizando en la importancia de los saludos en las epístolas de Pablo, debemos entender que Romanos 16 es, en esencia, un mapa de la estrategia apostólica en la ciudad de Roma. Cada nombre, incluido el de Hermas, era un punto estratégico, un lugar seguro donde la comunidad podía florecer en la oscuridad. Paul, al nombrar a Hermas, no solo lo honra, sino que lo ancla en la historia teológica para siempre, rompiendo la maldición silenciosa del anonimato. El verdadero juramento escondido de Pablo era validar la estructura de la iglesia. La fe no se movía verticalmente desde una sede central, se movía horizontalmente a través de la hermandad en Cristo en las casas. Hermas era un líder de un grupo, probablemente pequeño, pero su influencia era crucial. Imaginemos las reuniones en su hogar,
La palabra se leía en griego o latín. Las comidas se compartían como un acto de coinonía, y los cánticos cristianos se susurraban para evitar despertar las sospechas de los vecinos paganos. La diversidad de colaboradores en la Iglesia en este contexto era la fuerza de la Iglesia de Roma. No eran homogéneos. Eran ricos y pobres, esclavos y libres, judíos y gentiles. La conexión de los nombres bíblicos con la vida real aquí es la demostración de la promesa de la nueva humanidad en Cristo. Hermas, Patrobas, Flegonte, sus diferencias se disolvían en la unidad del Espíritu Santo, creando un refugio de igualdad en la sociedad más jerárquica del mundo. El favor de Dios sobre Hermas se manifestaba en su capacidad de mantener la paz y la discreción. Un solo error, una traición, un vecino chismoso, y todo su grupo podía ser condenado al circo o a la hoguera. Por lo tanto, el saludo de Pablo no era un cumplido ligero. Era la validación de la confiabilidad de Hermas bajo extrema presión. Es un hecho muy épico y desconocido que la fidelidad de Hermas probablemente salvó vidas durante las primeras persecuciones. Su mensaje para la iglesia primitiva y para nosotros hoy es el poder de la periferia. Jesús mismo había pasado su ministerio en las fronteras de Judea y Samaria, lejos del poder de Jerusalén. Hermas, en la periferia social de Roma, vivía esta conexión profética con Jesús. El reino de Dios se construye de abajo hacia arriba, desde los humildes hasta los poderosos. Y aquí abordamos el hecho muy épico y trascendental de la tradición. Aunque la Biblia solo lo nombra una vez, los primeros padres de la Iglesia creían que este hermano, olvidado en Roma, era el mismo hombre que, décadas más tarde, quizás 50-70 años después de la epístola de Pablo, escribiría el famoso libro cristiano conocido como El Pastor de Hermas, Pastor Hermae. Este libro, que fue considerado canónico por algunas iglesias primitivas y se leía en público, es un texto profético y visionario que enfatiza el arrepentimiento, la pureza moral y la necesidad de una iglesia sin mancha ante la inminente segunda venida de Cristo. Si este es el mismo Hermas, aunque algunos eruditos lo dudan por la cronología, entonces su vida da un giro de 180 grados, transformándolo de un siervo silencioso en el siglo I a un profeta y reformador de la iglesia romana en el siglo II. Esta dualidad de Hermas, el anónimo de Romanos 16 y el visionario del pastor, se convierte en su mayor legado. Demuestra que el mensaje para la iglesia primitiva fue la necesidad continua de la vigilancia y el arrepentimiento, una lección que solo un hombre probado en las casas iglesias clandestinas de Roma podría transmitir con tanta autoridad. Su vida es la prueba de que un saludo en una carta puede convertirse en una voz profética para el futuro. Asumiendo que el Hermas saludado por Pablo, el humilde pilar de la hermandad en Cristo, es la semilla del profeta que escribiría el pastor, su historia adquiere una dimensión épica y desconocida que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que la historia de la fe preservó. Su vida se convierte en el puente entre la era apostólica de Pablo y la era de la persecución intensa de la iglesia primitiva. Este hermano, olvidado en Roma, pasó de ser un engranaje en la diversidad de colaboradores en la iglesia a ser un mensajero divino, fiel a la etimología de su nombre, Mercurio. El libro que se le atribuye, El Pastor de Hermas, no es un mero tratado. Es una revelación profunda que recibió a través de visiones y pérebes. Él es confrontado por una figura femenina anciana, que representa a la iglesia, y luego por un ángel vestido de pastor, que representa al Espíritu Santo. Su mensaje para la iglesia primitiva se centraba en la necesidad de la unidad y el arrepentimiento radical. En el siglo II, la iglesia de Roma estaba plagada de divisiones y de una relajación moral tras la primera ola de persecuciones. Hermas, el siervo humilde, fue el elegido para confrontar a los líderes y a los laicos, recordándoles que la conexión profética con Jesús se mantiene solo a través de la pureza inquebrantable. La conexión de los nombres bíblicos con la vida real es aquí simbólica. Hermas, el mensajero silencioso de Pablo, se convierte en el mensajero celestial, portando las visiones de la iglesia como una torre en construcción, y los
mandamientos, instrucciones morales severas. Su ministerio era un clamor contra la maldición silenciosa de la tibieza que comenzaba a invadir a los creyentes. Él les advertía que el favor de Dios no podía ser manipulado. Exigía un corazón total y sin reservas. Un hecho muy épico y trascendental del mensaje de Hermas es la idea de la segunda oportunidad de arrepentimiento. A diferencia de las epístolas más estrictas que sugerían que no había perdón para los pecados graves cometidos después del bautismo, el pastor ofrece consuelo a los pecadores bautizados, afirmando que Dios ha dado un periodo limitado, una última oportunidad, para el arrepentimiento genuino. Este mensaje, aunque controvertido en su momento, fue vital para mantener la esperanza en una comunidad que lidiaba constantemente con la debilidad humana bajo la presión del imperio. Este juramento escondido de la misericordia de Dios, revelado a Hermas, subraya el tema central de la hermandad en Cristo: la necesidad de la paciencia mutua y el apoyo en el camino a la santidad. Hermas, el hombre que había aprendido la importancia de los saludos en las epístolas de Pablo como un acto de unión, ahora predicaba la unidad a través de la purificación moral. La vida de Hermas nos recuerda que los verdaderos héroes no son siempre aquellos con los nombres más resonantes. Su grandeza no está en la fama, sino en su disponibilidad. Él estaba allí para recibir las cartas de Pablo, para abrir su casa a los hermanos, y más tarde, si la tradición es correcta, para recibir la visión profética de la Iglesia en su momento de crisis. Esta figura de la Iglesia primitiva nos enseña que el cristianismo es, ante todo, un asunto de servicio y presencia. El nombre de Hermas, oculto en Romanos 16, es el sello de la verdad de que, en el reino, la discreción y la fidelidad son recompensadas con el honor eterno. La diversidad de colaboradores en la Iglesia solo funciona cuando el siervo anónimo está listo para recibir el llamado, ya sea para un saludo o para una profecía. El legado de Hermas, el hombre de un solo saludo bíblico que se transformó en un profeta influyente, es una lección de humildad y perseverancia. Su vida y su posible obra, el pastor, convergen para transmitir el mensaje para la Iglesia primitiva más esencial. La santidad es el único camino de la hermandad en Cristo. Su presencia en Romanos 16, como parte de esa diversidad de colaboradores en la Iglesia, nos demuestra el juramento escondido de que cada miembro es indispensable. La importancia de los saludos en las epístolas de Pablo no es un dato menor. Es el reconocimiento de que la fe es una red de relaciones, y que la Iglesia de Roma no podría haber sobrevivido sin la fidelidad de sus Hermas, Asíncritos y Patrobas. La conexión de los nombres bíblicos con la vida real es la prueba de que Dios usa lo común para lograr lo extraordinario. La conexión profética con Jesús se sella en la recompensa de Hermas. El Maestro aseguró que la última palabra será para el humilde. Lucas capítulo 14 versículo 11. El hermano, olvidado en Roma, el que solo era un nombre en una lista de saludos, es el hombre que, según algunos, recibió el favor de Dios para escribir uno de los documentos de mayor circulación en la Iglesia temprana. Su recompensa fue una revelación, un hecho muy épico y trascendental que lo elevó al nivel de los grandes profetas, demostrando que la fidelidad silenciosa tiene un eco que resuena a través de los siglos. La maldición silenciosa de la oscuridad ya no tuvo poder sobre él. Al ser nombrado en la lista de Pablo, Hermas se aseguró su lugar en la Escritura, y al ser un testigo de la moralidad de Cristo en un imperio corrupto, aseguró su lugar en el corazón de la Iglesia primitiva. Su vida es un llamado a la acción para todos los que se sienten anónimos. Tu servicio, por pequeño que sea, está siendo registrado no solo por Pablo, sino por el Señor mismo. El mensaje para la Iglesia primitiva y para nosotros es que la hermandad en Cristo exige más que palabras. Exige casas abiertas, lealtad bajo persecución y una ética de vida que refleja la santidad. Hermas fue el hombre que vivió la verdad de la teología de Pablo con sus manos y sus pies.
La vida de Hermas es el testimonio épico y desconocido de la fuerza de lo invisible. Él no tuvo el martirio de Pedro ni el apostolado de Pablo, pero tuvo la fidelidad del siervo que espera el regreso de su Señor. En el anonimato de un saludo, encontramos la verdad más profunda de la vida cristiana. La grandeza reside en la constancia de la fe. Hemos desvelado la historia de Hermas, el hermano olvidado en Roma, cuya vida nos enseña que el reino de Dios se construye con la lealtad de los desconocidos. Su legado es la verdad de que cada saludo en la Biblia es un puente hacia un ministerio esencial. Guerreros de la luz. Si la historia de este siervo fiel te ha inspirado a abrazar tu propio ministerio silencioso y a creer en tu favor de Dios, entonces es hora de que te reconozcamos. Dale, me gusta, y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando los hechos muy épicos y desconocidos que la Biblia esconde en sus saludos y apéndices. Tu testimonio es vital. Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción. ¿Te sientes identificado con la maldición silenciosa de Hermas? ¿De qué manera la hermandad en Cristo ha sido tu refugio en la vida real? Queremos leer tu historia. Y termina tu jornada con esta frase de profunda reflexión. El nombre más grandioso en el cielo no es el que resuena en la tierra, sino el que el apóstol saluda con fidelidad y el Señor no se avergüenza de llamar hermano.